A todos los que estéis viendo el vídeo y bienvenidos a esta guía o videoguía sobre los exámenes de inglés y lengua de este segundo trimestre para el nivel 2 de distancia, ¿no? Bueno, a través de este vídeo, lo que vamos a intentar es desgranar cuál es la estructura de cada examen, es decir, qué preguntas vas a encontrar, qué hay que hacer más o menos, de qué tipo es cada pregunta, y a través de esa revisión, a través de esa descripción de la estructura de los exámenes, también tener claro cuáles son los contenidos que debéis repasar y estudiar, ¿no? Quizás esa sea, o quizás no, la intención con esta videoguía es doble. Por un lado, insisto, que conozcáis cómo va a ser el examen para que este próximo lunes 16, que es la fecha para realizarlo, no nos llevéis, digamos, a una sorpresa. Y por otro lado también, que a la hora de preparar el examen, optimizáis vuestro tiempo, es decir, que el tiempo del que dispongáis, sea mucho, sea poco, sea tal, lo aprovechéis al máximo sabiendo qué se os va a preguntar en el examen y cómo se va a preguntar. Si hay algún contenido que aparece en esa programación que tenéis a vuestra disposición desde el principio del curso en el aula virtual, pues insisto, si dentro de las unidades del contenido del material que entra para este examen de la segunda, estos exámenes de la segunda evaluación, revisando ahora los exámenes, hay, insisto, algunos de esos contenidos que aparecen en esa programación, pero que no aparecen en el examen, pues quiere decir que eso no se va a preguntar, ¿vale? Por la razón que sea, se había decidido que no se pone eso, ¿no? Es decir, lo que se os va a preguntar, el contenido, y cómo se va a preguntar es esto que vais a ver en la guía. Por lo tanto, utilizadlo como tal, a la hora de repasar, a la hora de estudiar los contenidos. Guiaros por el examen, por las preguntas, por lo que se os pregunta, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar por el de lengua y literatura, que como ya sabéis, por la primera evaluación, aunque van, digamos, en el mismo pack, pero por un lado tenemos el examen de lengua y se evalúa con una nota, y por otro lado tenemos el examen de literatura que se evalúa con otra, ¿no? Una vez que se hace la media entre la literatura y los ejercicios de literatura obligatorios que habéis entregado, luego ya se hace la media con la nota de la parte de lengua, y finalmente se llega a una nota definitiva y total del examen de lengua y literatura. El examen de lengua, perdón, se dividiría en las mismas partes en las que se divide el, lo que son pues, las unidades, ¿no? Es decir, tipología textual, lengua y luego, por supuesto, aparte, la literatura. Y pues empezamos por ahí, por la tipología textual, es decir, por los textos. Bueno, antes de comenzar, o ya que estamos empezando, em, la parte de lengua y la parte de inglés, o el examen de lengua y el examen de inglés, no así el examen de literatura, pero el examen de lengua e inglés son acumulativos, es decir, que puede aparecer y se puede preguntar cualquier contenido sobre cualquier contenido que ya hemos visto, que ya habéis visto en la primera evaluación, ¿no? Porque así es como se suelen evaluar, se suelen examinar las lenguas cuando se estudian, ¿no? La que sea. Eh, Ese contenido se puede preguntar de forma directa, es decir, puede que haya una pregunta en la que se os cuestione, se os hable o se os pida que utilizáis algún contenido específico de los vistos en la primera evaluación, ¿vale? O bien se puede hacer de forma indirecta, es decir, dentro de otra pregunta. De la pregunta de este examen, ¿no? En la que se evalúe como principal un contenido nuevo. En el caso de inglés, ya lo veremos ahora después, que la primera pregunta de gramática, la primera pregunta del vocabulario van a ser precisamente preguntas de revision, de repaso, pero ¿cómo se va a reflejar eso en este examen, ¿no? En el examen de lengua. Bueno, ya digo, no va a haber una pregunta directa, ¿vale? No va a haber una pregunta directa en la que se os diga, pues háblame, o se os pregunte sobre, ya digo, algún contenido de esa primera evaluación. Por ejemplo, la acentuación, lo de aguda, llana, esdrújula, fue algo que trabajamos en la primera evaluación. No va a haber una pregunta directamente en la que yo te diga, pues mira, aquí tienes estas palabras, clasifícamelas según sean agudas, llanas o esdrújulas, ponle la tilde, etcétera, etcétera. Pero, como estáis viendo ya por ahí, hay una pregunta de redacción, de escribir un texto, pues a través de esa pregunta se evaluará la acentuación. ¿Por qué? Porque si tú escribes el texto y hay pues algún tipo de alguna pregunta, perdón, hay palabras que me equivoco, no les pongo la tilde,
quiere decir que ese contenido pues hay que repasarlo o digamos, pues bueno, ¿no? Ya ha pasado algún tiempo y se me ha olvidado algo. En cualquier caso, no va a haber una pregunta directa, sino que se preguntaría a través de otras preguntas, en el caso de lengua, de preguntas de contenido eh, nuevo, ¿no? Esto en el ejemplo de la acentuación, ¿no? Que a través de la redacción, corrigiendo que haya faltas de ortografía que se deban a que no has puesto la tilde, pues ahí ya me estás, o dando por válida, lógicamente, acentuando de forma correcta las palabras, pues ya me estás diciendo que ese contenido lo has manejado y demás, y que yo te lo he vuelto a preguntar de alguna manera. Bueno, pues dicho esto, como digo, empezamos el examen con la tipología textual, siempre con un texto. En este caso, claro, el texto sería o un texto prescriptivo, es decir, de que dan normas, instrucciones, un texto argumentativo en el que se ofrece una opinión sobre un tema y hay argumentos que respaldan esa opinión, o un texto propio de Internet, ¿no? Que vimos el debate, vimos las redes sociales, el foro. Bueno, pues uno de esos tres tipos, de uno de esos tres tipos, será el texto que yo te ponga para que tú leas. Hay una pregunta, la primera pregunta, la que dice características que está directamente relacionada con ese texto. Y como su nombre indica, de forma breve, porque no es una pregunta de elaboración larga, yo te voy a preguntar sobre alguna característica del tipo de texto que has leído arriba. No sé, por ejemplo, imagina que es un texto argumentativo con opiniones. Pues yo te puedo decir, bueno, pues, perdón, un texto argumentativo con una opinión sostenida por argumentos. Pues yo te puedo preguntar, oye, ¿cuál es la opinión principal del texto? Y dime qué argumentos utiliza el autor para apoyar esa opinión porque esa es la característica fundamental del texto normativo, del texto argumentativo. O si es, por ejemplo, una serie de normas, un texto que habla de normas a cumplir, diría, ok, ¿en qué orden están dispuestas esas normas, ¿no? Que decíamos en clase que primero se ponían las más importantes y conforme íbamos bajando, bajaba también la importancia, ¿no? de esa orden, de esa norma, ¿no? Y por lo tanto el cumplimiento, el grado de cumplimiento que debía de tener, ¿vale? A eso me refiero con las características. La siguiente pregunta, pues una redacción en la que se propone un tema, puede ser el mismo tipo de texto que el que yo te he ofrecido, el que te he puesto al principio, puede ser de otro tipo de texto diferente, entre los tres en los que podemos elegir, pero en cualquier caso, una redacción, ¿vale? 50, 80 palabras, se propone un tema y escribimos sobre ese tema. La tercera pregunta dice tema o situación y una breve respuesta. Es decir, yo planteo, se os va a plantear, se os va a proponer es eso, un tema o una situación concreta, ¿no? A la que hay que responder de alguna manera de forma breve, 2, 3 líneas como mucho. Imaginándose, habéis comprado un ordenador nuevo y le estáis explicando a vuestro hijo cómo utilizar, cómo ponerlo en marcha. Pues ese sería un texto instructivo, ¿no? O hay alguien que ha puesto en un foro un mensaje breve con una opinión, tú quieres responder a esa opinión con otro mensaje breve, contradiciéndola o apoyándola. A eso me refiero con ese tema, situación o breve respuesta. Es decir, sería los dos tipos de texto que quedan, es decir, lo habéis hecho la pregunta número 2, la redacción con un tipo de tema de texto concreto, pues bien, el tipo de texto que tengáis que utilizar brevemente en la pregunta número 3 será uno de los dos que quede. Si, por ejemplo, la redacción, como decíamos, era un texto argumentativo, pues en el tema 3 o en la pregunta número 3 tendré que escribir o un pequeño texto instructivo o un pequeño texto tipo internet, mensaje en un foro o algo así. ¿Vale? Esa sería la idea. A continuación pasaríamos al apartado propiamente ya de lengua, ¿no? Bueno, aquí tendríamos, yo creo que la primera es una pregunta doble, es decir, con dos apartados, en la que se os va a preguntar, como digo, sobre contenidos menores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque son estos contenidos que eran más breves a la hora de explicar, que de repente en clase no hemos trabajado del todo, o incluso no se han visto porque no había tiempo y se os ha remitido a la clase grabada. Y además son contenidos que se pueden resolver, que se pueden preguntar de formas muy prácticas. Clasifica esta palabra en su categoría correspondiente, une esta palabra con esta otra, de ese tipo, ¿vale? Es decir, insisto, un ejercicio muy práctico y que en general lleva poco tiempo.
¿Qué tipo de contenidos menores de los que entran en este examen se podía preguntar ahí, en esas dos partes? Pues las siglas y los acrónimos, ¿no? Esto de que conecta en cierta forma también con el tema uno, porque los acrónimos son aquellas palabras que se forman con la primera letra, con las iniciales, es decir, con las siglas de otras palabras, ¿no? Cuando hay nombres de instituciones, de partidos, de fenómenos, etcétera, que son muy largos, utiliza este recurso de los acrónimos. O los parónimos, que es algo del nuevo contenido. Es decir, también dos palabras que son diferentes, pero que se parecen mucho a la hora de leerlas y a la hora de escribirlas, ¿no? Porque puede ser que la variación sea solamente de una letra, aun siendo palabras distintas, ¿no? Como por ejemplo, actitud y aptitud. La única diferencia es la P y la C que van después de la primera vocal, ¿no? Registro y convenciones lingüísticas, esto aparece en el tema 4 y hace referencia a qué tipo de lengua, qué nivel lingüístico tenemos a la hora de escribir o de hablar, ¿no? Dependiendo de la extracción social, es decir, de dónde vengamos, de nuestra formación, de nuestro entorno, de lo que hemos aprendido, o también adaptado, digamos, a la situación, a una situación concreta, ¿no? Es decir, qué tipo, por lo tanto, de lenguaje, qué registro utilizamos según, insisto, nuestra extracción social, de dónde venimos, o también la situación en la que tenemos que hablar o conversar, ¿no? Y ahí teníamos, recordad, desde un nivel un poco más neutro, en el que hay cierto cuidado del lenguaje, aunque hay errores, en que utilizamos un vocabulario un poco más variado, etcétera, hasta o había también, por ejemplo, los niveles más vulgares, ¿no? En donde no había control ninguno de los fallos, había total relatación, con lo cual había muchos fallos, el vocabulario era muy limitado, el tipo de estructuras de frases que utilizábamos era muy limitado también, pues por ahí va la cosa. Y la tilde crítica, ¿no? Que es esta tilde gráfica que diferencia entre palabras. Hay dos palabras que se escriben igual, que se leen igual, pero que significan cosas distintas. Pues en alguna de estas palabras la tilde diacrítica le permite al hablante distinguir si se trata de una palabra o de otra, ¿no? Es el ejemplo típico del solo con tilde y el solo sin tilde. Solo y solo son exactamente, se escriben y se leen igual, pero son distintas. Solo sin tilde es el adjetivo, solo con tilde es el adverbio, ¿vale? Por tanto, es la tilde diacrítica la que marca la diferencia. Pues entonces, en torno a estos contenidos, es que iría esta doble pregunta número 4. Finalizaríamos la parte de lengua, como veis ahí, con dos preguntas de análisis sintáctico. La primera es sobre sintagmas, es decir, yo te voy a dar una frase y te diré, mira, en esta frase distingue y analiza los sintagmas adjetival, nominal, adverbial y preposición. Entonces es como hemos hecho un poco ese análisis de los sintagmas independientes que hacíamos hasta la unidad 4, ¿no? En el que, bueno, pues, imagina que es la casa de Juan es grande. Y entonces tú distingues la casa de Juan y grande, ¿no? Bueno, pues tú sacas la casa de Juan como sintagma y dices casa de Juan, sintagma nominal. Casa núcleo, la determinante. De Juan, sintagma preposicional, complemento del nombre. De enlace, Juan, sintagma nominal, término, núcleo. Eso es lo que se os va a pedir, ¿vale? Es decir, en lugar de analizar la frase completa y demás, analizar por separado cada uno de los sintagmas que componen esa frase, ¿no? En cualquier caso habrá un ejemplo para que quede también claro de lo que estamos hablando. Aprovecho para decir, el que yo no tenga claro, el que yo no sepa exactamente cómo hacer una pregunta, cómo tengo que hacer, cómo tengo que responder a una pregunta, no puede ser un problema, ¿vale? Es decir, que si yo leo el enunciado y no me entero, veo el ejemplo y no llego a enterarme exactamente, no me queda claro qué es lo que hay que hacer, a ver, puede venir un momento y yo termino de deciros exactamente cómo hay que responder o qué es lo que hay que hacer. Pero preguntarlo. Eso y cualquier otra cosa que consideréis, claro, como siempre digo, preguntadlo todo. Pero el hecho de que yo no sepa cómo hacer una pregunta no puede ser un problema. No podéis dejar de hacer una pregunta porque no sepáis lo que tenéis que hacer. No, 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 no. Si con los recursos que os ofrece el examen, el enunciado, como digo, el ejemplo no es suficiente, me llamáis a mí y se aclara sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Y cerraríamos el examen con el análisis sintáctico ya de oraciones,
como, bueno, hemos venido haciendo en realidad como hicimos ayer, que en la clase de ayer, lunes día 9, fue realmente cuando empezamos a ver ese análisis de las oraciones, ¿no? En este caso se trata ya de oraciones completas en las que vamos a prestar atención a las funciones, a los roles de cada una de las expresiones o palabras que aparecen en ese análisis, ¿no? Recordad que decíamos que distinguíamos primero sujeto y predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado, y el núcleo del sujeto, en el sujeto solamente el núcleo del sujeto, da igual si hubiera otras palabras, no me importaba, no las iba a analizar, y luego el predicado, donde marcaba el núcleo, que fuera verbal o nominal. Y lo que me quedaban, las palabras, expresiones que me quedaban, una vez identificado el núcleo del predicado, pues había que analizarlas de acuerdo a cuál es su función, es decir, qué tipo de complementos del verbo es. Solo puede ser de cuatro, porque son los cuatro que hemos visto hasta ahora. O complemento directo, o indirecto, o circunstancial, o el atributo. ¿Vale? Pues a eso me refiero con este análisis sintáctico, ¿vale? De analizar esa oración completa. Igualmente vais a tener un ejemplo, e igualmente si no me acabo de enterar, pues me comentáis y explicamos lo que tengamos que explicar. Ahí acabaría la parte de lengua. Y a continuación vendría ya la parte o el examen de literatura, como queramos llamar. Como veis, es un poquito más largo porque lógicamente tenemos tres movimientos artísticos o literarios, ¿no? Eh, en lugar de los dos que tenemos en la oración anterior. Bueno, las tres primeras preguntas se centran en realismo y naturalismo, modernismo y generación del 98 y novecentismo. Y tienen una estructura muy parecida. Tendrán uno o dos fragmentos breves de obras de ese periodo y habrá dos preguntas. O bien, si hay dos fragmentos, una pregunta para un fragmento y otra para el otro fragmento, o si hay uno solo, las dos preguntas para ese mismo fragmento, ¿no? Relacionados con ese mismo fragmento. Una de las preguntas, la primera será una pregunta más breve, más práctica, ¿no? En la que nos pedirán que nos fijemos en algo en concreto o destaquemos alguna expresión propia de ese movimiento, o a lo mejor nos llamen la atención sobre un tema muy concreto, insisto, propio de ese movimiento y que aparece muy claramente en el fragmento. Se destacarán unos versos y yo te preguntaré algo a lo mejor sobre esos versos, o se destacarán si es un texto en prosa unas líneas y yo te preguntaré algo concreto sobre esas líneas, relacionado con esto siempre con las características del movimiento, ¿no? Eso sería realismo, naturalismo, esas las tres primeras preguntas. Esa es la estructura. Una primera pregunta, insisto, fundamentada, basada en determinar e identificar en el texto ciertas características. Y una segunda pregunta de redacción, pero esa pregunta de redacción, lo de redacción le queda muy grande, porque en realidad hablo de, pues, contestar con una línea, línea y media, un par de líneas como se puede preguntar, oye, pues, como el fragmento que te propongo es de la generación de talentos, ¿cuál era el propósito de estos autores, ¿no? O los novecentistas, ¿no? Aquí tienes un fragmento de Ortega y Gasset, ¿no? Eh, ¿Qué pretende Ortega y Gasset al escribir sobre el yo y la personalidad? Es decir, ideas esenciales, los fundamentos, ideas que son fundamentales en cada uno de los movimientos. Eso es, digamos, lo que deberá conformar esa respuesta a esta segunda pregunta, ¿vale? Brevemente, escribiendo una frase, dos frases como mucho, ¿vale? Para responder esa pregunta que irá un poco por ese camino, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que pretendían los autores de esta generación, ¿no? ¿Por qué se fijan en el realismo los autores de ese momento? ¿O qué les interesa de la realidad, etcétera, etcétera? ¿O por qué llevan la realidad a la literatura? Ahí va, para esos tres primeros preguntas, ¿vale? Y por último, las vanguardias se han separado, que sabéis que las vanguardias las hemos visto en el tema 5 con el novecentismo, se han separado, están aparte, pero más o menos es parecido la idea, ¿no? Se va a proponer también un fragmento literario que, bueno, que aquí no hay ningún... va a ser algo de Ramón como de la Serna, porque no hemos visto otro autor y no hemos mencionado otra cosa que sus greguerías, ¿no? Estas frases que son como dichos o refranes, ¿no? Bueno, pues se propondrán varias, algunas de estas oraciones, de estos refranes, y se os preguntará, ¿no? Lo que tendréis que hacer algo, decir algo sobre esas greguerías, sobre esos dichos, ¿no? Eh, brevemente un poco cómo son las características, qué quiere decir cada una de esas greguerías, de esas frases,
destaca los rasgos de humor que aparecen en cada una de esas frases. Algo de ese tipo. ¿Vale? Y hasta aquí la literatura y hasta aquí la parte de... Aprovecho también para recordar, bueno, que ya entiendo que lo sabéis, que, bueno, como el examen es en el horario de clase, de 9:30 a 11:30, y al principio de la clase se os entrega todo, ya sabéis, se os entrega lengua y literatura, se os entrega inglés y ya ahí os distribuís como queráis. Pues empezamos precisamente con inglés. La estructura del examen de inglés pues es como la del primer trimestre, gramática, vocabulario y la parte que llamamos skills. Bueno, ¿qué entra o qué hay? ¿Qué se os pregunta? Bueno, como decía antes, anunciaba antes cuando hablábamos del de lengua, la primera pregunta de la gramática y la primera pregunta, también lo veis un poco ahí abajo, del vocabulario es revision. Es decir, es una pregunta estructurada como un multiple choice, es decir, una frase con un hueco, tres opciones y tú marcas la opción correcta, para en el caso de la gramática repasar contenidos gramaticales que hemos visto en la primera evaluación, ¿vale? E igual en vocabulario, contenido de vocabulario, tipos de palabras o campos semánticos que hemos visto en la primera evaluación. Volviendo a la gramática, tendríamos una segunda pregunta donde trabajaríais con el possessive, ¿no? Esto del apóstrofo, la S, ¿no? Bueno, que una de las formas en las que se puede preguntar, pues es que yo te doy el nombre del dueño y el sustantivo del objeto y tú con eso construyes la frase, ¿no? Pues book, Susan, Susan's book, con el apóstrofo y la S, que a veces solo se pone el apóstrofo, bueno, pues todo lo que conlleva ahí. Tercero, el present simple. Importante esta pregunta, ¿vale? Yo creo que las tres que quedan de gramática, pues ya tienen un contenido un poquito más denso y hay que prestar cierta atención. Bueno, pues present simple, el do, el does, el don't, el doesn't, la S sin la S, todo esto, ¿no? En un ejercicio típico de una frase con hueco y con verbo entre paréntesis que tenéis que poner en la forma correcta. Algo parecido en la número 4, pero ya sobre el present continuous, este que se forma con el verbo to be, con otro verbo en ing, pues igual, ¿no? Hueco, completar ese hueco, esa frase con un verbo en ing y con el verbo to be que corresponda, afirmación, negación, pregunta. Y cerraríamos la parte de gramática con ese ejercicio en donde enfrentamos el present simple con el present continuous. Entonces tenéis que son 5 frases. Igual, frases con hueco, pero tenéis que decidir si en una frase va el present simple o si en una frase va el present continuous. ¿Ok? Recordad el significado de la frase, si hay expresiones de tiempo que se relacionen con uno u otro tiempo. Hay que buscar siempre ahí, en esa frase, lo que diga la frase, la pista para decidir si es uno o si es otro tiempo. ¿Vale? Se me ha pasado a decir en la número 3, en la del present simple, que hay, vais a ver que algunas de las frases tendrán en negrita destacado expresiones de tiempo, o sea, pero de frecuencia o las expresiones de frecuencia, ¿vale? Porque habrá como una segunda parte del ejercicio muy breve en el que esas expresiones que tenéis marcadas en negrita tendréis que clasificarlas según sea, es decir, los aperiodos de frecuencia por un lado y el resto de las expresiones de frecuencia por otro, ¿vale? También se completará así. Luego tendríamos el vocabulario, pues igualmente, el revision empezamos, y luego tenéis preguntas de diversos campos semánticos. Bueno, pues everyday activities, es decir, acciones, el día a día, rituales, ¿no? En plan multiple choice, frase con hueco, opciones, tres selecciones a elegir una. The weather and the seasons, ¿no? El tiempo, time, la hora, family, la familia, dates, las fechas, ¿vale? Bueno, pues Weather and the Seasons habrá también huecos. Se os da la primera letra de la palabra para que me leo la frase, tengo ya más o menos el sentido y viendo la primera letra de la palabra que tengo que escribir, pues más o menos la deduzco. La hora, pues se puede preguntar, una de las maneras en las que se podría preguntar es que yo te doy la hora en número y tú me la escribes, o al contrario, yo te la doy escrita y tú me la pones en número. Pues la familia, eso se va a preguntar, habrá un family tree, como un árbol genealógico, donde hay un padre, una madre, quizás abuelos, hijos, etcétera, y a partir de ese árbol genealógico y de las relaciones que se establecen entre los que forman parte de ese árbol genealógico, como digo, el vocabulario de la familia, father, mother, son. Y por último, las fechas, dates, en el que se va a preguntar una serie, por supuesto, se propondrán una serie de fechas
En algunas falta el mes y en otras falta lo que es el día. Entonces, en las que falta el mes habrá que completar con el mes, en las que falta el número de la fecha y demás, pues habrá que indicarlo, habrá que colocar ese número ordinal, ¿vale? Porque eso sí, la forma en la que se va a preguntar es a través de los números ordinales. En el caso de que en ese ejercicio número 6 tenga que escribir el número siempre de forma ordinal, desde el punto de vista o el tipo de número ordinal. Y hasta aquí acabaríamos el vocabulario. Y cerraríamos el examen de inglés con skills, ¿no? Está apartado de las habilidades. Perdón. En el que tendríamos, primero se proponía un texto de lectura al que acompaña, como dice ahí, un ejercicio de questions and answers. Yo te doy unas preguntas que tú lees, buscas la información en el texto que responde a esa pregunta y me la escribes en una frase completa. Muy importante, porque un fallo que suele ser muy común con este tipo de ejercicios es que todo el mundo más o menos lee la pregunta, la entiende, va al texto, encuentra la respuesta y luego el fallo es que no no mete esa respuesta en una frase completa. Si imagina la pregunta es, habla de que John vive en Londres, ¿no? Entonces, si imagina la pregunta sería, Where does John live? ¿Dónde vive John? Pues tenéis que responder, He lives in London. Sujeto, verbo, complemento. No es válido, no serviría únicamente con decir in London, ¿vale? Sino he lives in London. Todas las respuestas a las preguntas que aparecen en este ejercicio, frases completas, siempre. Y por último, un writing. En este caso, el writing es muy específico. Mirad, se os va a proponer una situación, pues, a ver, pues eso, ¿no? Una situación en un contexto concreto y vosotros tenéis que describir qué está pasando, es decir, utilizando el present continuous, el presente continuo, decir qué está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, imagina que estás en tu trabajo el lunes por la mañana. Cuenta lo que está pasando. Pues I am at work. Empezaría diciendo dónde estoy, claro. Y luego, I'm answering emails. Estoy respondiendo mails. I'm having a coffee. Estoy también tomando un café. My colleagues are in a meeting, are talking in a meeting. Están hablando en una reunión. Y así, ¿vale? Hasta completar unas 80 palabras aproximadamente, ¿vale? Es decir, es un texto en el que lo que tenéis que hacer es, a partir de la situación que se os dice, escribir frases en presente continuo describiendo lo que está pasando en esa situación, ¿vale? Irá más o menos por ahí. Y hasta aquí el examen de lengua, el examen de inglés y en definitiva esta guía de exámenes de la segunda evaluación. Pues nada, espero que os sirva. Yo recomiendo encarecidamente que lo consultéis, que lo veáis, porque digo, creo que contiene información que os va a servir mucho para aligerar, ¿no? el estudio, la forma de estudiar y de repasar los contenidos. Y mucha suerte y nos vemos entonces el próximo lunes 16 a las 9:30, a partir de las 9:30 en Mejora. Muchas gracias.